Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Eh, Esta charla, como siempre, va a ser grabada y colgada en las redes, así que hoy tenemos como invitada especial a la doctora Cecilia de Cabo, que realmente nos honra desde Canadá. Ella es una reconocida especialista en neonatología que compartirá su experiencia clínica y su trayectoria internacional en una nueva videoconferencia que es esta, ¿no? La de compartir con ustedes. La idea es, bueno, ella es egresada de la Facultad de Medicina de acá, de Buenos Aires, de la UBA, realizó su residencia de pediatría en el Hospital Durán, obteniendo la certificación de médica pediatra neonatóloga otorgadas por la Sociedad Argentina de Pediatría, y desde el 2004, ¿cuántos años, Cecilia, ya? Reside en Winnipeg, Canadá, donde completó un fellowship en perinatología en la Universidad de Manitoba. Actualmente se desempeña como neonatóloga y codirectora del consultorio de seguimiento de alto riesgo del recién nacido. ¿Es así, es Ceci, o hay Así algo que tal cual. omitir? No, ¿Eh? está todo bien. Bueno, bienvenida y gracias por darnos este espacio tan valioso, ¿no? Porque son muchos años de experiencia y de trabajo en Canadá. Bueno, Canadá realmente ha llevado, si bien empezaron en la década del 2000 con ecografía y ultrasonidos, ¿no es cierto?, la unidad de cuidados intensivos, y se consolidó más en el 2011 con McNamara y todo su grupo. La realidad es que se han organizado de manera tal en Canadá que hay centros, diferentes centros, ¿no? Donde se eh, prepara a la gente y se las entrena para el uso del ultrasonido. ¿Cómo están ahí en Winnipeg, donde estás vos? Bueno, nuestro centro es considerado uno de los más importantes para training y de los que más usa ecografía. Tenemos gente que se formó con McNamara y empezaron con la ecografía cardíaca, en la cama del paciente. Y después se desarrolló muchísimo y muy rápido ecografía pulmonar, que es mucho, te diría, más fácil de aprender que la cardíaca, como que la curva es mucho más rápida, es muy sencilla y que sirve muchísimo. Hacemos muchas menos radiografías que antes. Te diría que hay pacientes que por ahí no tienen radiografías porque te sirve para diferenciar entre la taquipnea transitoria y una enfermedad de membrana hialina, cuando están ya con soporte respiratorio para decidir si podés bajar las presiones o las tenés que subir. Podés diagnosticar neumotórax. eh, Nosotros no estamos entrenados, pero hay gente que puede ver la posición del tubo endotraqueal, incluso con ecografía. Em, bueno, entonces empezó con ecocardiografía, después se desarrolló a ecografía pulmonar, y como es fácil de hacer, que no soy yo, porque son otros médicos, yo hago más el seguimiento, lo que hicieron es enseñar a muchas de las enfermeras y de los terapistas respiratorios a hacer la ecografía pulmonar. Entonces hay mucha gente en cada guardia que la puede hacer. O sea, no hay que llamar a alguien que venga especialmente a hacerla. Y se usa Y mucho. ustedes son un hospital polivalente, o sea, donde tienen todas las especialidades, ¿verdad? Sí, nosotros Tienen tenemos. cardiólogo de guardia y eso, ¿no? Sí, bueno, tenemos dos hospitales en Manitoba. Manitoba es una ciudad, es una provincia chica, tiene 1.300.000 habitantes. La mayoría de la población vive donde están los dos hospitales, que es Winnipeg, que son 800.000 habitantes, y hay muchas pequeñas ciudades o pequeños pueblos alrededor que si tienen algo de riesgo, el paciente o la madre antes de tener o el paciente se traslada a Winnipeg.
Hay dos hospitales con neonatología en Winnipeg. Uno está dentro del hospital de niños, entonces en ese están los cardiólogos, cirujanos, oftalmólogos, toda la especialidad. El otro está dentro de un hospital general que aparte tiene maternidad, o sea, hospital general con partos. Eh, pero la verdad que los dos hospitales quedan a 15 minutos en auto. O sea que si un especialista se tiene que mover al otro hospital, va al otro hospital. Y las dos sistemas, las ecografías pulmonares y las cardíacas, se usan en los dos. Eh, Ujú. Últimamente todo evolucionó también a empezar a usar el ultrasonido para poner vías, para poner em, las vías endovenosas. eh, bueno, los catéteres umbilicales, que lo que muestra la literatura es que la posición de los catéteres umbilicales es más confiable con la ecografía que con la radiografía y no hay que Totalmente. cambiar tanto y se puede poner, mientras haces el ultrasonido ya le vas ajustando dónde lo vas a dejar. Em, para poner vías periféricas. Algunos que lo usan para punciones lumbares también, encontrás mejor el lugar. Y bueno, y obviamente para las punciones suprapúbicas, que está bárbaro, Claro, porque no te arriesgás a que la vejiga no esté llena o esté llena. Se hace primero se fija con la ecografía y ahí cuando punzás ya encontrás la orina. perfecto. Con lo cual te diría que cada vez se usa más. Exacto. Yo creo que, o sea, el tema ha cambiado claramente. O sea, la ecografía cerebral ha sido el puntapié inicial en todos los lugares, ¿no? Lo que pasa es que a partir de todo el movimiento de Australia y Nueva Zelanda, que en realidad nació porque faltaban cardiólogos en ciertos lugares y entonces los neonatólogos empezaron a formarse para poder asistir en las unidades de cuidados intensivos. Así surgió cuando Mm. Kirchner se empezó con las primeras publicaciones y bueno, de hecho fue él como cardiólogo, pediatra y neonatólogo quien entrenó gente, ¿no es cierto?, en Australia. El mismo Nick Evans fue uno de sus discípulos. Entonces, realmente, pero no es la realidad actual, o sea, actualmente está muy bien delimitado y supongo que en Canadá también el trabajo del cardiólogo y del neonatólogo. Si bien son complementarios, no hay un conflicto de intereses como sí lo hubo inicialmente y demoró tanto el comienzo del uso del ultrasonido a nivel cardíaco en Estados Unidos, ¿no? Por conflicto de intereses, Sí. cosa que me parece que está bastante delimitado ahora. ¿Vos cómo lo ves a eso? No, sí, acá también en un momento hubo como una reticencia de los cardiólogos, pero ahora no, porque para lo que sea, función, contractilidad, hipertensión pulmonar, Ductus, ductus, te diría que el neonatólogo está más entrenado que el cardiólogo. El cardiólogo está mucho más entrenado para lo que sea anatomía, ¿verdad? Una cardiopatía. Entonces, hoy en día, te digo, sí, los cardiólogos no quieren venir a hacer algo que sea función. Por claro, mi parte, lo que sea función, se hace mucho más seguidas y tenés que estar mucho más ahí. Entonces no quieren venir. Lo que sí se hace para poner como una cosa de seguridad es que la primera ecografía, em, eh, aunque sea para ductus, para función, esa la ve el cardiólogo. Por estamos ahí de acuerdo. por ahí ni viene, como que la imagen la ve el cardiólogo, que la puede ver al otro día, a los 2 días, a los 3 días. Nada más para asegurarse de que aparte no haya una cardiopatía o alguna otra Exacto. cosa más que se perdió el neonato. Totalmente de acuerdo. Claro, es Eh, que una buena evaluación cardiológica inicial
es fundamental a la hora de descartar cualquier cardiopatía compleja o cosa que a un neonatólogo que no esté lo suficientemente entrenado, porque a veces también es cierto que el neonatólogo de tanto ver, también se da cuenta ¿Te cuando das hay una cuenta? anomalía. Bueno, Pero hay a mí anomalías complejas como las alteraciones de retorno que son difíciles algunas de ver. Sí, para el cardiólogo, por ahí también. No, a mí me pasó una noche estando de guardia, que yo estaba en mi casa en realidad y tenía una médica de guardia en el hospital. Y hubo un chico que se descompensó, que parecía una membrana hialina, pero no oxigenaba y la presión y ella hacía las ecografías, le mira la ecografía y se da cuenta que había algo raro, que no le cerraba en la anatomía. Y me llama y le digo, no, si vos ves algo raro y llamamos al cardiólogo. Y el cardiólogo sí era una cardiopatía congénita. Claro, Pero totalmente. era algo así raro y decir que también como que ahorró tiempo, ¿no? Porque por ahí sin el aparato ahí al lado del paciente y haberle hecho esto que era a las 3 de la mañana, el chico no estaba tan horrible, no era así 100% que parece una cardiopatía. Por ahí hubiésemos esperado a la mañana, hubiese pasado algo más o se hubiese deteriorado más. Eh, Exacto, pero esto fue como muy rápido la derivación. exacto. Y la También sospecha, claro. la sospecha. Aparte, yo creo que hay una razón que también avala el que los neonatólogos hagamos o utilicemos, ¿no? Para función, la ecocardiografía, función cardíaca, es que básicamente conocemos toda la historia perinatal, los antecedentes de la mamá, cómo ha cursado el embarazo, o sea, sobre todo en el prematuro, en el retardo de crecimiento, son situaciones particulares que tienen toda una historia perinatal alrededor que hace que los neonatólogos que estamos informados de todos estos antecedentes, bueno, también vayamos a buscar determinadas cosas en la función. Y esto, y también esperar determinadas cosas. Hay mucho escrito, viste, sobre el tema del retardo de crecimiento, la hipertensión pulmonar que desarrollan, viste, sí que se debe asistir en los primeros días de vida, sobre todo en el prematuro con un retardo significativo, que a veces nos pasa, viste, que hay, no sé cómo hacen en Canadá con el tema del obstétrico, o sea, si siguen algún protocolo tipo el grupo de Barcelona, tienen sus propios protocolos, viste, con respecto al retardo de crecimiento. Porque acá lo que hacen es seguir los protocolos de Gratacos viste, y colaboradores de Barcelona, que viste, a veces yo los leo y me da cierta impresión de que llegamos un poco tarde a veces a situaciones que por esperar la madurez, ¿no es cierto?, se afectan significativamente y esos chicos después te cuesta mucho remontarlos en la vida neonatal temprana, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia con esto? No, con los retardos de crecimiento acá hacen lo mismo. Por ahí esperan mucho a que esté más maduro. Mm, No los quieren sacar demasiado antes, pero les siguen los Doppler muy de cerca. Si el Doppler empeoró, ahí se decide mm, dar y sí. inducirlo si se puede inducir. Pero Y siguen al grupo de Barcelona? No, tiene su no propio sé, protocolo. la verdad que no sé qué protocolo usan, no sé cómo se llama el protocolo. Mm, Lo que sí siempre como neonatología termina envuelto, como lo que sí, que para mí es bueno, que en cuanto empiezan a ver que es un retardo o que los Dopplers no son normales, nos piden una consulta y eso nos permite a nosotros conocer mejor la historia antes de que nazca y hablar con la familia. Si da tiempo, la familia hasta puede venir a la unidad y ver cómo es la unidad, cómo preparar también un poco más a la familia de lo que está por venir. Eh, exacto. Obviamente cuando da el tiempo, porque a veces todo pasa muy precipitadamente y no tenés tiempo a nada, ¿no? Sí, Eh, absolutamente. pero eso Eh, sí.
Sí, yo creo que ahí tenemos todavía grandes falencias en el control del retardo de crecimiento, porque a veces nacen muy afectados los bebés y bueno, y cuesta mucho sacarlos adelante. ¿Vos crees que el uso de la ecografía pulmonar obviamente hoy lleva, digamos, es eso, más control de catéteres, más punción vesical, son los hitos fundamentales, ¿no es cierto?, en el desarrollo del ultrasonido en la cabecera del paciente. Sí, bueno, y de la cerebral también, ¿no? Que, Y bueno, cerebral, claro. sí, cerebral. eh, Hay un protocolo de, acá le dicen de crash, cuando los chicos se desestabilizan, de ecografía pulmonar y cardíaca para ver cuál es la situación, cuál es el mejor inotrópico para usar. Incluso ha pasado que a veces hay un deterioro así de repente entonces se usa ese protocolo y ha pasado de que era la, la, la vía transcutánea que causó ¿cómo se llama? Un hidromedio, Taponamiento. un taponamiento cardíaco y que podés actuar ahí, que si no se muere el paciente, no te No, das cuenta. absolutamente. Sí. Eh, Sí, eh, acá nosotros lo que utilizamos es el protocolo que le llamamos SAFE, o sea que es cerebro para descartar ante una descompensación aguda una hemorragia no, no, importante, sí, pulmón para descartar derrame o neumotórax, corazón para taponamiento, abdomen para ver ascitis y obviamente una obstrucción arterial importante como puede ser una coartación de aorta, que ¿viste? A veces nosotros al no tener cardiólogo de guardia, ¿viste? Vienen de la calle chicos que se han ido de alta, ¿no es cierto? Y que vienen en shock y bueno, se hace el diagnóstico de coartación y bueno, hasta que llega el cardiólogo se puede actuar, colocar, ¿no es cierto?, medicación y sacarlo de esa situación. O sea que eso creo que yo coincido con vos, o sea, creo que en cada guardia tiene que haber en las noches, en los fines de semana, en los feriados, alguien entrenado para poder, bueno, obviamente hacer el diagnóstico de esas situaciones porque son las que pueden llevar a una descompensación aguda y muerte del paciente, como es el taponamiento cardíaco, que no puede esperar a que llegue nadie más, o un importante derrame, ¿no es cierto?, pleural, neumotórax. Bueno, neumotórax podés hacer una placa luego, pero sí. siempre demora más que una mirada directa con el ultrasonido, ¿no? Sí, eso sí. Ahora, cuando dijiste lo de ascitis, otra cosa que estamos usando acá por ahí más que tomó así carrera fue por ahí los últimos 5 años para NEC, para Claro, encefalitis necrotizante. Em, que podés ver desde que está hiperémico el intestino cuando empieza, podés ver cómo es la circulación hasta el aire de una, neumatosis intestinal. sí. Y a veces la placa todavía no te da nada y ya lo ves en la ecografía. Sí, sobre todo buscando en fosa ilíaca derecha, que es el lugar más frecuente, ¿no es cierto? Y aparece por ahí la lesión y no tuviste la radiología, Y ¿no? no tuviste todavía la radiología y otras veces esos chicos que hicieron por ahí, que tuvieron la deposición con sangre, distensión abdominal, que uno los deja sin comer, pero después la ecografía vos le haces y está bien y al otro día está bien, como para decir, bueno, no, esto no es una enterocolitis, es por ahí una proctocolitis por alergia a la leche de vaca y como no retrasar tanto, Exacto, no hacerles ese periodo sin comer tan prolongado que después no es bueno, como para eso también sirve. Eh, exacto. que eso no es más o menos nuevo que lo estamos usando, pero la verdad que también es Yo bueno, recuerdo que hubo un artículo en un Radiology que mostraba
que fue hace bastantes años. Yo a partir de eso empezamos a mirar un poquito más el intestino, pero ese artículo era excelente, porque mostraba incluso los tres signos importantes, el de hiperemia, el del círculo, el I, y el signo de la cebra, ¿no? Que en cuanto a hiperemia, ¿no? Y la neumatosis con el eco bidimensional, ¿no es cierto? Se ve claramente cuando realmente está presente el aire metido en el, digamos, en el intestino, en la periferia del asa intestinal. Es realmente un diagnóstico que cuando uno lo ve una vez, no se te pasa por alto otras veces. Este, yo iba a preguntarte algo en especial con respecto a abdomen, sí. Bueno, no, yo decía que en realidad este tema de poder familiarizarse con el ultrasonido en la cabecera del paciente también te habilita a mirar otros órganos, o sea, más de una vez un bebé, qué sé yo, que está oligúrico, ¿no? Uno dice, bueno, está oligúrico porque no le llega el flujo al riñón o está oligúrico porque tiene daño renal. ¿Viste? Sí. Vos podés ver el flujo hasta dónde llega. Sí. Podés, con un eco, ¿no es cierto? Con un transductor lineal común, el abdomen lo ves muy bien. Ves el hígado, ves el riñón, el vaso. Y hemos hecho diagnósticos, obviamente, de alteraciones o de cosas increíbles como colocaciones de catéteres que se quedan a veces en el hígado o que a veces no se confía en que se quedó bien colocado y resultó que deja una lesión en el hígado o gotea una parenteral en el hígado, ¿no? Sobre Mm. todo los catéteres venosos umbilicales, que como fracasan muchos, el 50% de los catéteres venosos umbilicales uno no los puede colocar en el lugar correcto. Y si se necesita con cierta urgencia, a veces quedan mal colocados. Entonces, el ultrasonido, hay un artículo muy interesante que puede guiar la colocación del catéter y enganchar el ductus, y esto aumenta las posibilidades de una canalización apropiada umbilical venosa en un 80%. O sea que realmente yo creo que la facilidad que nos da el uso de esta herramienta es para todo el organismo del bebé y para todas las estructuras, ¿no? Y bueno, y en enfermería particularmente, me parece que es muy interesante como guía en la colocación de las vías percutáneas, ¿no? Que son tan necesarias y que a veces, pobres, bueno, les cuesta porque no visualizan bien las venas, y con un transductor adecuado se puede hacer una asistencia Y complementaria. acá diferenciar si no es una arteria, porque a veces Claro, pasa que vos pones la percutánea y te equivocaste y la pusiste en la arteria y después, 3 horas después, tenés que, viste, se le caen los dedos. Y con sí, podés decir esto es una arteria o es una vena, lo cual para mí es importantísimo también. absolutamente, absolutamente, absolutamente. Bueno, en el adulto está muy desarrollado este tema, y en neonatología nosotros en realidad es por falta del transductor adecuado, pero creo que esto es fundamental. Hay un aparatito que hacía como una translucencia de la piel. ¿Ustedes utilizan eso? Sí, el transiluminador. Sí, Sí, a mí me gusta, pero a mí me gusta para las cuando pones las vías, no sé, porque en Argentina no usábamos de dejar una vía arterial eh, radial, por ejemplo. radial. Acá sí, es de todos los días. Em, y para poner esas a mí me gusta, como que, porque ¿Prefieren una radial a una umbilical? No. no, se trata siempre la umbilical primero, pero ponele que por alguna razón no pudiste, porque viste que a veces te pasa que Sí, te hizo una falsa vía, que no se dilató la arteria, que no pudiste, o porque querés una hipertensión pulmonar severa, que querés pre y postductal.
Entonces la umbilical te sirve como postductal, pero necesitas de la radial derecha sería la preductal y ahí le intentas poner una radial derecha. Entonces a mí me ¿Y qué, gusta. qué utilizan? ¿Qué catéteres utilizan para una radial? Los chiquitos de Silastic son los mismos que se usan para las vías endovenosas. Eh, Ah, con un conector y podés incluso hacer la presión arterial y todo. Tenés que tener cuidado, ¿viste? Porque sí, te puede pasar de que tengas mala perfusión, pero la verdad, ¿viste? Porque siempre en Argentina a mí me pasaba de no, jamás porque es muy peligroso. Y acá te diría que es cosa muy habitual y he visto accidentes, pero no tantos como para cómo se usan. Eh, decime, ¿y quién los coloca? el médico de guardia, Ah, el médico, no las radial, enfermeras. no, las arteriales médicos. Tenemos algunas enfermeras porque en los niveles de enfermería tenés la que es la enfermera bedside, que atiende al paciente, y tenés otras enfermeras que son como un nivel más arriba, que esas enfermeras intuban, hacen, te diría que si vos no sabés que es enfermera, pensás que es un médico de guardia. Claro, Por ahí te das cuenta que no es médico em, con una cosa más de un diagnóstico más difícil, una cosa no de todos los días, pero si no, no te das cuenta. Y esas intuban, ponen vías arteriales, ponen todo. Em, bien, sí. excelente. Si los transiluminadores, esos a mí particularmente me gustan. O me gustaban, ya hace rato que no pongo más, porque ahora los médicos de guardia, los los ponen y yo estoy Claro, ahí, le digo, poné la vía y ellos la ponen. Eh, eh, pero a mí me gustaban, sí, pero acá usamos radiales, incluso tibiales, tibiales posteriores. Si no, por alguna razón no pasaron los catéteres umbilicales, ponemos. bien, Sí. bien, interesante. Y decime, del monitoreo no invasivo del gasto, ¿tienen alguna experiencia? Porque acá no han llegado todavía los equipos que están validados, pero está entrando el RETIA, que no está validado para neonatos. No, no. Lo No único, tenés experiencia. no tengo experiencia. Usamos el NIRS, el Ah, NIAR sí, infrared, pero es como una saturación de los órganos, ¿viste? claro. No. Extracción de oxígeno, De claro. gasto, y ni tengo ni idea de qué son. No me preguntes porque no tengo ni idea de qué son. Sí, no, yo vi algunas publicaciones, no es que tenga experiencia en esto, pero vi que había equipos que estaban validados y cuáles no, y viste, la gente se entusiasma ante la posibilidad de que pueda reemplazar a la ecografía, pero hay una realidad que también, viste, tienen mucho margen de error y que necesitan la validación del ultrasonido para la medición del gasto, ¿no? Así que bueno, veo que tampoco no estamos tan mal en eso, por lo Sí, menos. no, no, no. No, a mí lo que me parece es como que la neonatología va a seguir los pasos que siguió la medicina de adultos, porque vos ves las generaciones nuevas de un terapista intensivo, eh, hacen la ecografía a la cama del paciente, ponen las vías con la ecografía. Yo creo que las nuevas generaciones de neonatólogos van a ser así, como que no hay vuelta atrás. Ujú. No hay una vuelta atrás, ya está, basta, no se puede manejar más, ¿no? Con la presión arterial y poniéndole el dedo y ver la perfusión. Que no digo que no sea importante, pero que como que tenés que antes de que tengas un problema. Claro, son marcadores tardíos, que es lo que uno trata siempre de comentar a la gente para estimularlos al aprendizaje del ultrasonido, ¿no es cierto? Son marcadores que son útiles, pero son tardíos. O sea, esperar que tengas un lactato alto es que ya hay llegado, Ya llegaste es demasiado tarde. tarde, sí, La sí. acidosis metabólica ya es tarde. O sea, antes de todo eso, uno pudo anticipar el diagnóstico si tuvo el auxilio del ultrasonido, ¿no? Este, con respecto al tema de función cardíaca, ¿ponen su mayor esfuerzo en lo que es sistólica o diastólica?
o Bueno, ambas. ambas, ambas, hacen las dos. Em, sí, sí, ¿Doppler tisular usan? no, No. no, ¿No hacen lo usan porque no hay en las, desarrollados en los equipos o porque la gente no está entrenada para el tisular? no creo que estén entrenados todavía. Ah, Eh, sí, ahí me mataste, porque yo como no soy la que, como que hay un grupo que son los que son más como hacen se especializan en eso, claro. pero que yo sepa no hacen Doppler tisular, pero no te sé decir la razón. No me Mm. extrañaría que si se está haciendo porque son como muy de tratar de implementar lo antes posible las cosas. No me extrañaría que si se está empezando a usar, traten de implementarlo. Sí, probablemente estos grupos, viste, que hay en Montreal, ¿no es cierto?, que entrenan gente, ellos sí lo estén utilizando, deben tener equipos mucho más desarrollados que los nuestros. Va, acá hay, lo que pasa es que son extremadamente caros, ¿no? Entonces eso también hace que la adquisición sea, pero bueno, uno trata de que aún en cualquier lugar del país, viste, pueda que tengan un ecógrafo, que no esté arrumbado el ecógrafo, ¿no es cierto? Y que sea usado por el ginecólogo, por el cardiólogo exclusivamente, y que el neonatólogo pueda tener acceso, aún cuando tenga un Doppler bidimensional, pulsado y color, con eso alcanza, ¿no? Y alcanza y sirve para mucho. Entonces, bueno, obviamente que no tenemos las mejores máquinas, por lo menos no en todos los lugares, ¿no? Este, Para pero mí bueno, uno, sí, decime, sí, es la máquina y es no tenerle, como que haya la mayor cantidad de gente posible que la sepa usar. Por ahí no, no todo, no a la perfección, como darse cuenta de cosas, las cosas más groseras, pero que no sea uno solo, que lo tengas que llamar, que esto es domingo y está en la casa, que sea el que está ahí, que todos la sepan usar. Para mí, lo que cambió, por lo menos en nuestra unidad, fue eso, cuando se hizo más general. Y yo lo veo porque con las cardíacas ahora nosotros tenemos cuatro personas cuatro como neonatólogos y después tenemos fellows, otros como que ellos no tienen que venir, pero ven las imágenes. Pero con la pulmonar de tener siempre a alguien como que es más fácil que pedir la placa. totalmente de acuerdo. Como tratar de llegar a ese nivel, que sea un uso, pero sí. Masivo. Mm. Tenés Sí, razón que tenés que tener el aparato, tenés que comprar el aparato, si no, no podés. es parte de la formación de los residentes. Sí. Y ahora, porque hay sí, es parte de la formación, y acá hay como un colegio, como un colegio médico de todo el país que te pone como los estándares que tienen que seguir todas las residencias. Y en los últimos años, uno de los estándares es que el residente tiene que saber hacer las ecografías. Tiene que Perfecto. hacer las ecografías. Sí, yo creo que, viste, profundizar en el tema, o sea, primero es, viste, el manejo del equipo, el diagnóstico el pulmonar yo creo que es básico, viste, es hoy en día en cualquier unidad que hace diagnósticos importantes, y el poder ver un corazón y darse cuenta si tiene un derrame alrededor, eso es también fácil en la medida que uno se acostumbra y se familiariza con el uso del ultrasonido. Y eso realmente cubre un montón de posibilidades diagnósticas que ponen en riesgo de vida a los pacientes, ¿no es cierto? Y que uno puede actuar de manera más rápida y sobre todo más acertada. ¿Eh? Creo que ese es el punto. El manejo de las drogas, por ejemplo, bueno, óxido nítrico, por supuesto, lo hacen también con control ecográfico. Sí, de las drogas sí. Tenemos, porque lo que pasó
Hay como un pequeño protocolo de decir, bueno, primero, si un paciente tiene hipotensión y vos pensás que esto es por sepsis, vasodilatación, primero darle como expandirlo, después empezar con norepinefrina, pero si no responde la norepinefrina, hacerle la eco para ver mejor qué es lo que es, si esto es una cosa de vasodilatación o es o falla de contractilidad o falta de volumen o hipertensión pulmonar o como hacer unas 2, 3 pasitos previos rápido y si no funciona, hacer la ecografía, que a veces te cambia todo. Cuando recién estábamos empezando a hacer las ecografías, yo había tenido una encefalopatía hipóxico-isquémica, una nena con pero esas mal, que estaba convulsivando todo el tiempo. Y una noche, la primera noche o la segunda noche, estaba con drogas vasoactivas porque estaba ahí, oligúrica. Y la primera noche le bajó la presión. Y el médico de guardia no me llamó y empezó a subir los inotrópicos y estaba con epinefrina y le subió y le subió y le subió y llego a la mañana, está horrible la nena. Y llamo enseguida a hacerle la ecografía y lo que le faltaba era volumen. Yo nunca hubiese pensado, porque era una nena que tuvo encefalopatía hipoxiquémica, pero no fue un sangrado, no fue un desprendimiento placentario, no sangró. Estaba oligúrica. Yo, yo lo que menos hubiese pensado es que le faltaba volumen. Y le faltaba volumen. Y le dimos solución salina y mejoró. Exacto. Así que para mí eso siempre me acuerdo, cosas que a veces uno empieza a pensar, bueno, pero si la hipotensión es por esto, pues esto buscas las razones y a veces Mm. es otra la razón y solamente ver el corazón que estaba vacío sirvió para decir, no, bajales, ya Y estaba está ventilada la. ventilada, pero y sí, bajale la adrenalina porque es peor y Claro. no. Ujú. Absolutamente. ¿Utilizan vasopresina? Sí, utilizamos vasopresina en algunos casos. Cuando, como ya se probaron otras drogas y no va, funciona bien muchas veces con hipertensión pulmonar, la vasopresina. Eh, Porque tiene receptores en el pulmón, claro, exacto, te provoca vasodilatación pulmonar y a veces están oligúricos y vos decís, uy, si le doy vasopresina y empiezan a orinar con la vasopresina. Para mí lo que hay que tener cuidado es que a veces te baja mucho el sodio. claro, Em, Tienes que empezar con un buen sodio porque si no baja el sodio, pero sí la usamos con muy claro. empieza Lo con que muy pasa, pequeño y le vas aumentando, sí. tiene la virtud de actuar, viste, en hipoxemia y en acidosis, que a veces en chicos choqueados, viste, que están con una hipertensión pulmonar severa, viste, es de utilidad, ¿no? Y el levosimendan, que es una droga que ha empezado a tener hay aparecido publicaciones de uso en neonatología. Todo el mundo le tiene miedo por la hipotensión, pero la realidad que es un sensibilizador de los canales de calcio muy bueno que en situaciones de hipoflujo funciona muy bien. ¿Ustedes lo tienen como una de las drogas a usar? No, si te digo No te tenés miento, no tengo experiencia, experiencia, no tengo experiencia. no. Sí, viste que se usa mucho en recuperación cardiovascular, pero han empezado a aparecer algunas publicaciones y el otro día hablaba con un chico de México que hizo el curso de ecocardio conmigo y me decía que ellos en algunas situaciones lo habían comenzado a utilizar con muy buenos resultados. Así que yo la verdad que no tengo ninguna experiencia en el levosimendan, lo utilicé una sola vez, me acuerdo, y en un paciente ya realmente muy crítico que no funcionó.
pero bueno, viste que siempre pasa con las nuevas cosas que se ponen en última instancia cuando ya los cuadros son irreversibles, ¿no? Y Y eso nos pasó con todo. a veces decís no funciona y no es porque no funciona, era porque ya era demasiado tarde. Llegaste tarde. Nos pasó con todo, ¿verdad? Y sobre todo con los inicios de la ventilación asistida. Yo lo recuerdo muy bien como la máquina de la muerte parecía el respirador. Bueno, pasa lo mismo con todo lo que es innovador, nuevo y ¿no es cierto? Y da cierto temor. Este, bueno, realmente un placer, Ceci, escucharte. Ojalá que mucha gente pueda escuchar esto se pone en las redes y creo que es muy motivador todo lo que comentás. Creo que tenemos que encontrar la forma de que todos los países de Latinoamérica y bueno, particularmente el nuestro, usen esta herramienta, ¿no? Que tengamos un modo de entrenamiento, de formación, ¿no es cierto?, para los neonatólogos, que haga accesible esta herramienta para, bueno, poder utilizarla en la asistencia, en la cabecera del paciente. Bueno, ustedes con el tema de la natalidad también les ha caído, supongo, ¿no? No particularmente acá, no en esta provincia. Te diría que no, porque tenemos un nivel socioeconómico bastante bajo, Mm, con que en general es más natalidad, menos nivel socioeconómico, entonces sí, no. Eh, sí, nosotros no lo vimos. Y lo otro que nos pasa es que Canadá recibe muchísima, o ha recibido en los últimos años muchísima inmigración. Y muchos refugiados. Y es en general gente como en edad de tener hijos y eso aumentó claro, jóvenes. mucho la natalidad. Sí. Mm, mm, mm. ¿De qué lugares especialmente han recibido? Muchos del medio, bueno, muchos de Ucrania, Mm, cuando empezó la guerra, porque acá Manitoba como tiene una comunidad ucraniana muy grande, entonces como pasa siempre, la gente tiende a ir donde más de tu comunidad hay, y muchísimos del Oriente Medio, eh, ah, África también, África, Oriente Medio. Ujú. bien, bien. Bueno, sí, realmente acá en la Argentina se ha notado y se ha notado en el público y en el privado, te digo, la caída de la natalidad, han cerrado unidades de años, ¿no es cierto?, de privadas, y bueno, en los hospitales públicos obviamente también lo ha sentido, ¿viste? Hospitales grandes, de maternidades grandes, tradicionales, se han visto afectadas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa, con el correr de los tiempos. Bueno, Y acá no. Acá antes de conectarme estábamos en una reunión viendo porque no tenemos médicos para cubrir las guardias, y las camas siempre estamos por sobre el nivel de camas que tenemos. Eh, bueno, ese es un tema, parece que también mundial, ¿no? La sí, falta de vocaciones para sobre todo las especialidades intensivistas, ¿no? Donde uno está inmerso en una institución pública o privada, ¿no? Y que no hay otra, sí. como somos los neonatólogos y los terapistas, ¿no? Así que sí, es un mal general. Y la falta de vocaciones para la formación, ¿eh? Porque Sí. uno, viste, las residencias quedan vacías yo recuerdo las épocas en que nos peleábamos por entrar en una residencia, ¿no? Han cambiado los tiempos y bueno, y también la gente ha cambiado y las motivaciones han cambiado y las vocaciones también son diferentes. Bueno, Ceci, un placer escucharte. Lo vamos a colgar en la red del sanatorio también para que lo escuchen todos los médicos, te escuchen, y ver que realmente en Canadá cómo se hacen las cosas y que sea un motivo también estimulante para todos, ¿eh? Vos trabajaste mucho tiempo con nosotros
y dejaste los mejores recuerdos y todos te conocemos y te queremos, así que tu palabra siempre va a ser bienvenida. Así que gracias, gracias por este tiempo, gracias por este espacio, gracias porque, bueno, también esto habla de una sensibilidad tuya hacia nosotros, ¿no? Hacia los que menos podemos hacer y que tratamos de sobrevivir aún pese a las dificultades. ¿eh? Así que un placer estar con vos. Bueno, chao, No sé si Cristina. querés, Gracias a todos por invitarme. un placer. Muchísimas Chao, gracias por participar. chao, Gracias, Ceci. Cristina. Nos vemos pronto.